Colega, si estás viendo esto es porque estás en YouTube y seguramente no me conoces. Yo soy Chris. Este es un podcast de tecnología y negocios digitales que se transmite principalmente en Spotify, Apple Podcasts, etcétera. El invitado de hoy es más conocido en YouTube y en este medio, que es Durden, cofundador del Pulso de la República, un verdadero crack, abogado que después se mete, como les digo, al pulso, al mundo del internet. Después se va a Editorial Televisa, tiene un proyecto, una responsabilidad enorme que es ser, bueno, en su momento llegar a ser director de contenidos. Ahorita anda con Avenida de Papel y otros proyectos personales. Es una charla, yo creo que muy fluida, súper buena, no se esperaba menos. Y bueno, nada, gracias por estar aquí en el canal de YouTube. Les recuerdo que nos puedes encontrar en cualquier plataforma de streaming de audio. Ahí tenemos mucha gente, co-founders, gente en el mundo tecnológico, en el mundo digital, de España, de Europa, de México, de Sudamérica. Así que bienvenidos y muchas gracias. Alberto Sánchez Montiel, alias famosísimo Durden. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, Feliz de bien. tenerte aquí. Igual, muchas gracias. Todo bien por acá, encerrados por la pandemia, pero bien, tranquilos. ¿Sí estás cumpliendo el encierro o a la mexicana? No, nomás, ya llevamos 2 meses y algo acá encerrados. Yo ya perdí Desde la... antes del Vive Latino ya estábamos encerrados. Qué fuerte. Qué fuerte, pero qué bueno que te pusiste las pilas desde un inicio. Durden, a ver, sin darle muchas vueltas, cuéntame ahorita qué andas haciendo. Pues ahorita pues, ando trabajando en el lanzamiento de una fintech gringa que pues, todavía no hemos lanzado, entonces todavía no puedo decir muchas cosas. Eh, Ando relanzando Avenida de Papel, que es el blog personal que tengo desde hace un tiempo. Y pues nada, eh, ando dando también cursos. Bueno, antes de lo de la pandemia, estaba dando cursos por la República sobre escritura, que ya habíamos hecho dos en el DF, uno en Guadalajara, uno en Hermosillo. Iba bien hasta que el pinche virus vino a pues, joder todo los planes que tenía. Pero nada, bien, contento. Ok, oye, cuéntanos, no suele ser un podcast mucho de hablar de la historia de cada uno y la trayectoria, pero yo creo que en tu caso vale la pena hacer como un énfasis en el cambio que hiciste totalmente bueno, de ser un abogado a convertirte en una persona que desarrolla marca, que desarrolla estrategia, que te metes en temas de guiones, tienes el tema de Avenida de Papel, que pues le sigues dando ese tema de la narrativa un poco un poco el tema de análisis y desde un punto de vista político, crítico, ¿cómo sucede eso? Pues mira, eh, siempre, desde obviamente mucha gente me conoce por el Pulso de la República, que me tocaba escribirlo, pues he tenido como el ánimo y la necesidad de poder hacer más asequible para las personas conceptos que quizás son complicados o aburridos o parecieran ser aburridos y hacerlos un poquito más pedagógicos, hacerlos un poquito más cercanos, porque al final de cuentas, la información que podemos obtener sobre pues, la realidad que vivimos nos hace ser mucho más duchos para poder lidiar con ella, ¿no? Entonces, es un esfuerzo que en Avenida trato de hacer con temas que igual no son los más comunes o los que se tocan normalmente en ningún tipo de programa en nuestro idioma y tampoco en el idioma de nuestro país, de México. Entonces, pues trato de manejar pues un lenguaje amigable y fácil para poder explicar cosas como la crisis petrolera, los piratas en México, la censura en China, o sea, cosas que si las ves en un encabezado de periódico es de puta, igual y no me aviento las 12 páginas que trae este Ya. artículo, pero
igual con cierto tipo de lenguaje y con cierto tipo de narrativa, pues la gente pues, sí le jala, sí le interesa. Entonces, pues eso va muy bien. Que era un esfuerzo que ya llevo haciendo desde hace mucho tiempo, porque evidentemente lo hacía en el pulso. Y también, pues yo desde los 19 escribo televisión, entonces me he estado entrenando en esa arena pues para también hacer asequible en un lenguaje común, pues varios temas, ¿no? Entonces, la escritura en diferentes plataformas pues, ha sido parte de mi vida profesional mucho tiempo. Lo que veo es como que es un esfuerzo de mainstreamear, por decirle de una forma, temas que tal vez no eran tan accesibles, como lo acabas de decir, pero empezando con el pulso, temas de política, noticias, y ahora en Avenida de Papel tocas temas de todo tipo, de tecnología, de un poco más sociológicos. Si es, más o Uh -huh. menos eso es lo que te, pues te rige, ¿no? Sí, digo, al final de cuentas en el pulso que surge después de las elecciones del 2012, pues la idea era esa, o sea, la gente estaba tan harta de la política que pues un programa de política no hacía sentido, porque pues todos estábamos hartos de escuchar tantas cosas y no era la mejor idea en su momento, ¿no? O sea, hacer un programa sobre política, pero teníamos muy claro que la fórmula Colbert o Jon Stewart era algo que nos gustaba mucho y que totalmente le iba a gustar al público mexicano. Entonces nos fuimos por allá y pues tuvo el éxito que tuvo. Entonces es algo que, digo, evidentemente no creamos el hilo negro porque es, es algo que, te digo, Jon Stewart y Colbert ya hicieron, pero evidentemente sí hubo ese toque, o más bien hubo esa forma de adaptar la realidad de México que no tiene nada que ver con la política de Estados Unidos, que es mucho más inverosímil, mucho más surrealista y que a veces pareciera que se hacen solos los guiones. Y eso tratar de trasladarlo a algo que no fuera una sátira este, tan mexa como de repente lo hacía el Chamuco, como de repente lo hacía otro tipo de comediantes que tenían otra manera de ver la política en México. Nosotros tratamos de hacerlo, o desde mi punto de vista, mientras yo estuve en el programa, de que tuviera rigor informativo, pero evidentemente que fuera entretenido. O sea, Claro. no solamente que fueran bromas tras bromas, sino que hubiera un rigor en lo que estás diciendo y veracidad en lo que dices para que la gente también, pues, o sea, a la hora de verlo, pues, se informara. Y además hay un elemento de que siempre he pensado, de que cuando hay algo que indigna mucho, pues hay de dos, o sea, hay dos formas de llegarle muy duro a la gente, a su, a su, Su fibra. a su core, pon tú, Ujú. que es o los haces indignarse o los haces reírse. Entonces, aquí ahí hacíamos las dos cosas. Entonces, la gente cuando se indignaba, se acordaba mucho más de que se había indignado porque se había reído, ¿no? O sea, la broma representaba algo más. Claro, claro, Entonces, claro. era un método que funcionaba bastante bien. Oye, y a ver, esta escuela que se nota que traes, que yo no sabía que empezaste a los 19 escribiendo para tele, cuéntame un poco, porque no pensaba ir ahí, pero me sorprendiste con esto. Pues, digo, al final, o sea, muchos, ¿sabes? Muchos, ¿no? Yo soy abogado. Yo estudié, Eso sí lo sabía. este, sí, abogacía en la UNAM y conocí a Manuel por Twitter cuando yo iba en la universidad. Alias Chumel, Y, Chumel Torres para los que no exacto, lo ubiquen. exacto. Y empezamos el programa, empezamos el pulso, fue a los 19. Ah, tú tenías Este, 19 años cuando empiezas esto. sí, A la Manuel madre. tenía 30, yo tenía 19. O sea, ¿ahorita cuántos años tienes, Rubén? 29, Ok, voy a cumplir 29. ok. Este, teníamos este proyecto del pulso, ya lo habíamos empezado a grabar,
estaba empezando a quedar cagado, nuestras tías estaban empezando a reír mucho de lo que estábamos haciendo y teníamos amigos que trabajaban en Televisa que en algún momento plantearon también que si no queríamos hacer ese proyecto ahí, obviamente dijimos que no, pero como les gustó la forma en la que escribíamos, pues nos jalaron para escribir televisión para Canal 5 para Yo me una barra acuerdo, antes del que mundial, era ¿no? como de hecho. Esa fue una parte polémica de eso, pero eso fue como 3 años después. Antes Ah, de eso sí. escribíamos para una barra que se llamaba PM, que era para chavos millennials, y Órale. eran como sketches y cápsulas informativas sobre temas poco comunes, pop, y era como con una nueva camada de conductores que de ahí yo conocí, por ejemplo, a Diego Alfaro, que ahorita ya es como un personaje muy famoso y es como el ícono del chavo millennial que todas las marcas quieren, y otros conductores muy talentosos, y a ellos les escribíamos estas cápsulas que duraron como 3 años. Ok. Después de eso viene lo del mundial, que dijimos, pues va a ser sobre fútbol, la gente no se va a encabronar, es sobre fútbol, sobre otro tema que obviamente se encabronaron y fue un cisma, y obviamente a Manuel no le gustó mucho desde entonces. Y después escribimos un late night que se llamaba Good Night, también con Diego Alfaro, que duró una temporada nada más, pero fue el primer esfuerzo por hacer un late night en forma en México que tuviera como una estructura mucho más organizada, con bromas más especializadas, con una mejor estructura, pero evidentemente pues, no cuajó por muchas cosas. O sea, Sí, a creo que ver, a nivel creativo me parece que sí cuajó, pero pues hay siempre cosas detrás en la administración de los temas y yo pues, creo o sea, que yo era head writer de esa madre a los 24 años, 23, o sea, sí, admito que en su momento me faltó callo o malicia para ver cierto tipo de cosas, pero pues, a ver, y tú me te digo, comentaste ahorita precisamente que no te, y ya lo comentaste tú, entonces ya me siento con la libertad. Me dijiste que se lo intentó comprar Televisa y dijeron que no. ¿Qué es, qué cambia más, es que mira, más que dime, dime. intentarlo comprar, o sea, está SDP Noticias, que esos güeyes sí intentaron comprar el Pulso, ¿no? Igual la expansión que tiene ahí el primer piloto guardado del Pulso, que según, de hecho la desesperación porque no lo sacaba expansión hizo que lo sacáramos en YouTube. Y Televisa fue una onda más de que teníamos varios amigos conocidos, buenos conocidos, que era como, han visto tu programa, igual sería chido que lo hicieras, pero no fue un ánimo tan naco, ¿no? O sea, Ok. la verdad es que con todo la fama y con todo el desdén que de repente pues, Manuel le da a lo que hicimos en Televisa, la verdad es que teníamos buenos amigos y eran muy talentosos, y no hablo sobre mi amigo Emilio, no, o sea, eran amigos creativos que se dedicaban a la tele desde hace muchos años y que hasta la fecha siguen siendo buenos amigos y amigas. De hecho, Leslie es la primera amiga ¿Quién es que Leslie? nos jaló de Televisa, y es súper chida, y yo totalmente todo el respeto por su trabajo y por ¿Quién ella es y por Leslie? habernos dado Que toda la no, oportunidad. no ubico ahí. Que ¿Quién es Leslie? Leslie Leslie Moreno trabajaba en Canal 5 y fue la primera en jalarnos a este business de escribir para programas del 5, para hacer cosas con ellos, y que en algún momento fue pues igual y podríamos intentar pichar lo que están haciendo en YouTube, cuando todavía no era evidentemente el monstruo que es, pero fue más en un ánimo buen pedo, ¿no? De ayudarnos, porque todavía teníamos 30,000 seguidores, ¿no? Lo Claro. demás que surgió ya con expansión y con SDP ahí sí ya fue un ánimo de, hey, qué pedo, véndeme tu juguete. Ok, entonces el paso que Entonces, das a Televisa no es como tan, tan traicionero. Ustedes tenían una relación, tenían un, vamos, sí, tenían relaciones y
Claro, o Cuéntame sea, un poco cómo hace el paso de Editorial Televisa, qué te delegan y entiendo que fue un esfuerzo brutal y una responsabilidad enorme, güey. Entonces cuéntame un poquito esta aventura que yo creo que la gente que te conoce sabe poco de esta etapa y también lo mucho que involucra. sí, o sea, hay muchas cosas respecto de la ruptura con el pulso que pues de repente ya he dejado claro. Pues la neta es como, o sea, yo tengo todo el agradecimiento y les deseo lo mejor ahorita que están haciendo ellos las cosas como le están haciendo. Pero la realidad, y por mucho que digo, o sea, a mis 29 y creo que ya llegué a ese momento de madurez de decir, pues güey, o sea, cuando teníamos, te digo, cuando estábamos persiguiendo el sueño del pulso y haciendo YouTube, pues sí nos dieron la oportunidad de calarnos como escritores, a pesar de no ser escritores de televisión y de comedia, pues reconocidos o de carrera, ¿no? Entonces eso nos ayudó a curtirnos, evidentemente, pues en la tele de verdad. Entonces, no fue que de un día para otro Televisa y todo ese monstruo que de repente quieren dibujar, que evidentemente como empresa también Televisa tiene como cualquier corporativo enorme, tiene su telenovela adentro, eso es, eso es normal en cualquier corporativo, pero el paso que yo tuve junto con Manuel, cuando escribíamos televisión en el Canal 5, curiosamente no tiene nada que ver con el que hice en editorial, porque yo salgo de PM por ahí del 2014. Manuel todavía se queda ahí un rato escribiendo. Y yo sigo haciendo el pulso. Y hay otro aspecto de mi vida profesional que no muchos conocen, que yo también hago como consultoría de digital y de discurso. O sea, si tú me pides un discurso sobre X cantidad, X cosa y X audiencia, pues yo te lo puedo hacer. Ok, Entonces, en aquel momento era una cosa muy solicitada y sí lo sigue siendo hasta la fecha, ¿no? Entonces, eh, me toca trabajar con un cuate que pues, acaba siendo el director de Editorial Televisa. Me dice, oye, pues te invito a que, al parecer, tu visión de digital, pues tiene como cosas muy valiosas. Evidentemente, una empresa que hace revistas, pues podría ocupar la clase de habilidades y conocimientos que tú tienes. O sea, no te pido que dejes lo que estás haciendo en el pulso ni nada, nada más inténtalo con una propiedad, con una revista. Entonces empiezo con Soho, que es una revista colombiana que tenemos la licencia aquí en México, va bien, entonces ya me sueltan más revistas y más páginas de internet y más digital de esas revistas. Y al final, como al año y medio, ya termino siendo el director de contenidos y director de digital de toda Editorial Televisa, que conlleva un chingo de propiedades. claro, Y eso te iba a long decir. story short. Importante hacer énfasis en que eran revistas impresas, pero también muchísimo contenido digital, ¿no? Sí, o sea, eran en su momento, ahorita son menos, eran 35 revistas y cada una tenía su propiedad digital. Entonces era crear una marca porque en aquel momento pues los sitios no tenían una identidad, no, las redes sociales tampoco, había muchos que no estaban abiertas, no reflejaban tampoco, no estaban especializados hacia quién le hablaban y pues había que hacer todo ese trabajo. También la plataforma sobre la que estaban montadas las páginas, pues podían ser optimizadas, se optimizaron. Claro. Fue un trabajo bastante titánico y que me robó bastantes años de mi vida y mucha salud, pero pues estoy satisfecho con el resultado del momento y aprendí mucho, o sea, la verdad hubo pocas cosas que me dieran tanta satisfacción como haber dirigido algo que me gusta mucho, que es el papel escrito, ¿no? Y las revistas es algo que a mí me apasionaba
desde hace mucho tiempo. O sea, desde la secundaria había proyectos editoriales que yo hacía como fakes de revistas y que estar a cargo de unas y estar a cargo de las más famosas de Latinoamérica, pues sí fue algo que para mí fue un milestone ¿Cuál era la en lo que marca buscaba estrella hacer de la editorial? puta, sabía muchos, ¿no? O sea, todo se podía sectorizar como en lujo, donde estaban Harper's Bazaar y Esquire, que Esquire siempre fue como mi marca favorita y con la Sí. que le dediqué de forma personal mucho tiempo. Evidentemente la más grande pues, era muy interesante y TV novelas. Ok. Que está bien, también aprendes a ver que en una misma comunidad digital todos piensan que son los de Twitter, que hablan súper hipster y súper especializado, y la neta es que el universo del Internet y sus diferentes guetos son muchos y muy variados y vale la pena conocer pues cómo es la verdadera población. Y en TV y Novelas te das cuenta pues cómo se conforma el gueto de, pues, no sé, las mamás, las tías, en Tú, ahí nos dimos cuenta de muchas tendencias de nuevos influencers, porque allá había morritos de 11, 12, 13 años, que ellos son los que realmente impulsan a los influencers de hoy. Eh, también estaba, Es que son muchísimas marcas. sí, Yo me acuerdo Mescal, cuando yo trabajé en MBS Radio, yo Qué era, chido. sí, yo era el encargado, digamos que yo era el responsable en digital de algunas marcas, entre ellas MBS no, Sí, Exa FM, La Mejor FM y Globo, Stereo Rey, algunas. Pero sabes que, por ejemplo, La Mejor FM, que es como de banda y ya sabes, em, súper interesante cómo logramos darle una voz y tal. ¿Cuál fue alguna de las marcas sí, que te sorprendieron que podían divertirte? Porque igual y TV novelas, trabajar ahí es una mierda, lo que tú quieras, pero igual es súper divertido, güey. güey, o sea, igual y ese es ¿cómo se llama? Uno pensaría que eso pasa con telenovelas, pero la neta es súper divertido, o sea, o sea, evidentemente tiene un tema o sea, mucha gente confunde TV Notas con TV novelas, y la neta es que TV novelas siempre ha tenido cierto rigor en las investigaciones que hace, aunque pues el subject de las investigaciones pues no siempre es como el más chido para el sujeto Pero es un investigado, espejo de ¿no? nuestra sociedad, o sea, son Sí, temas superficiales, son temas mundanos que son, la verdad, bastante faltos de cultura, por ejemplo, en esa marca en particular, y es un reflejo tal cual de nuestra sociedad. Igual la mejor FM, ¿no? sí, sí, sí. Muy interesante, también me divertía mucho porque era este, o sea, la dirigí, bueno, ya no la dirige, pero durante mucho tiempo estaba a cargo de un premio nacional de ciencias, güey, o sea, y tenía investigaciones súper chonchas y tenía comunicación con Nature y con investigadores cabrones y revistas de ciencia por todo el mundo. Y tenía un alcance de te mamaste, de cientos de miles de personas, güey, en print. En digital era una bestialidad el tráfico que hacía. ¿Cuántos? Y, Dame números, quiero números. pues, güey, o sea, en promedio esa madre hace 4 millones y medio de Wow, Unix al mes, güey. Y la gente, wow. o sea, ves que son personas interesadas en la ciencia, pero que evidentemente no son your science guy que tú esperarías, o Claro. sea, de discusión súper compleja en otra red social, o sea, es mucha raza que pues, sí le late el tema de la ciencia, quizá no le sabe mucho, pero pues adentra y quizás su manera de adentrarse a ese mundo que le gusta y que no pudo experimentar por lo que quieras, güey, necesidades económicas, eh, X, pues le entraban con eso, güey, con todo y las teorías de conspiración y la chingada y el apocalipsis y los aliens, que eran como temas recurrentes que siempre jalaban, o el nazismo. Este,
pues era raza que se interesaba, era un verdadero fenómeno de ver una comunidad que socializaba la ciencia, lo cual a mí se me hacía súper cabrón y súper divertido. Güey, yo creo que en estas marcas enormes, tanto como en el Pulso de la República y en todos los proyectos digitales, desde un inicio existía un factor como de improvisación importante, güey. O sea, te voy a decir lo que Ajá. quiero decir. Yo creo que ustedes tal vez no esperaron, aunque le estuvieron dando mucho tiempo, no esperaron el que tuvieran la resonancia o el impacto que tuvieron con el pulso, ¿no? Tenían una cierta noción de que iban a tocar fibras, pero es que no había un script. Y hoy a la fecha sí existen un poco más de teoría de cómo desarrollar una marca, pero la pregunta es, ¿dirías tú que esa como sensibilidad de improvisar la trajiste desarrollando desde el pulso hasta editorial y hasta ahorita? ¿O ya tienes más tu librito, eres más metódico? Pues mira, o sea, yo soy de, ¿cómo se llama? Pues de la libretita, ¿no? De siempre tener la libretita al lado y anotar como las ideas y anotar como las cosas. Eh, de lo que primero que me preguntas del pulso, pues la verdad es que sabíamos que teníamos un plan, teníamos cierto alcance en Twitter, pensábamos que podíamos alcanzar cierto nivel, podíamos jalar cierta cantidad de Sí, seguidores de Twitter a es YouTube, verdad. pero en aquel momento esa cantidad pues, no representaba yo creo ni 50,000 güeyes, a lo mucho, en una expectativa, en un forecast muy favorable, ¿no? Empezó a ir muy bien porque la verdad me parece que estaba muy bien escrito y estaba muy bien actuado también por Manuel y tenía temas que muchos no habían visto y había cosas que quizá no le habían dicho a nuestra generación en cierto idioma que le hizo, ¿cómo se llama? Tener cierto éxito, pero la realidad, como todo, es pues tener el producto, o sea, tener el talento y tener el momento de suerte para poder empujarlo, ¿no? O sea, en cuanto nos tocaba ese momento de suerte, pues ya teníamos el producto hecho, entonces, porque si te toca el momento de la suerte y no tienes ni madres, pues vale madre, ¿no? Pero a ver, no tenías recursos y ahora en Televisa tienes recursos, tienes marcas. ¿Y cómo afrontas ese reto, güey? Porque ya es, sí, de script, tomas nota de lo que quieras, tienes tu metodología, pero al mismo tiempo sigue siendo nuevo. Sí, totalmente. O sea, el punto que iba con lo que te estaba diciendo actualmente es que cuando conocemos a Yayo es cuando realmente repunta, ¿no? Se fue como el momento Sí. de suerte y también pues, le agradezco mucho a Yayo Para los que no saben, que la, Yayo tenía un canal de YouTube que era más potente, entonces cuando entra el pulso ahí, como que, pum, despega, ¿no? Y sí, entonces no, la después verdad es ya se que vuelven ya, a... ya yo, más allá de nosotros y el pulso, pues tenía ojo, de ahí salió Pepe Problemas, Luisito Comunica, o sea, Luisito Comunica cuando hicimos lo del Mundial, era el güey que te ponía el micrófono, güey, y te grababa, o sea, Sí. el cabrón todavía no había sacado nada, güey, güey, eso te demuestra que No, Yayo sí era tenía buen una ojo. Te digo, es intuición. stretchy, o sea, sí, 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 es un gran productor. Y también, evidentemente, un gran escritor. Yo también él bloguea muy chido, pero tiene un set de skills bastante cabrón. O sea, y eso nos ayudó mucho a nosotros. Y en ese sentido, te digo, ver producir a estas personas que evidentemente se acabaron convirtieron en estrellas del YouTube en su momento, te digo, como Stretch, como Pepe, como Yayo. Pues, o sea, Luisito. sí ves, o me tocó ver, observar mucho en esa época, cómo, este, cómo se desarrollaban marcas, porque era lo que acaban siendo estos güeyes, o sea, marcas enormes, güey, desde cero ver cómo Stretchy se volvió un fenómeno y Pepe y ese tipo ¿cómo se llama? De marcas que estos güeyes hacían a esos personajes, pues también tenían una metodología moderna de cómo llegar a las audiencias, que fueron muchos conocimientos que me ayudaron cuando ya llegué a editorial. Ok. Evidentemente, este, la visión de un editor print tradicional es mucho más, digo, es especializada y tiene que ver sobre una labor mucho más técnica en el sentido de editar una revista,
pero evidentemente el mundo estaba cambiando hacia que esa marca jalaba cierto tipo de audiencia. Entonces, el poder hacer contenido específico para una audiencia se le dificulta mucho a las propiedades que tratan de hacer el brinco a digital en estos tiempos, ¿no? O sea, identificar a quienes les hablan y sobre todo hacer ese ejercicio de honestidad de ver quiénes son los que realmente me están leyendo, pues es bien duro para muchos que pues, se sientan en los cuernos de la luna por ser el editor de X o Y, güey. Entonces, evidentemente, para lo de las revistas, pues era un ejercicio de honestidad y de creatividad para poder saber quién es la audiencia y si no era la audiencia meta, cómo atraer a los de la audiencia meta. O sea, Claro. varios ejercicios de los que hice fue, pues es que, o sea, los que escriben en print, pues si escriben tan chido, deberían de jalar cierto nivel de reach y de engage en digital, ¿no? Igual y si no lo alcanzan, igual y quizás no están escribiendo tan chido. Evidentemente, hay güeyes que escriben súper cabrón y que, pues, evidentemente no tienen el reach que alguien que tiene mucho alcance tendría y se reconoce, pero sí había que hacer un switch a digital en el sentido de que las marcas de las revistas tenían que tener un manejo como eso, como marcas, no como simples revistas. Entonces había que generarles un network, había que generar Una identidad. un idioma y un... Exacto. O sea, yo en aquel momento, pues, desde hace muchos años, era muy fanático de Complex. Y lo que ellos hacen con sus marcas y la manera en la que les dan su propio lenguaje y su propia personalidad, a mí se me hacía brillante. Y era parte de lo que quería conseguir con cada una de esas marcas, ¿no? O sea, ellos Ya. tienen First with Fist, tienen Complex, tienen Soul Geniales. Collector, tienen... O sea, y tienen su propia personalidad y los reconoces y eso era lo que necesitaba yo que sucediera en aquel momento. Oye, Y de alguna manera sí, dime, sí fue exitoso. una cosa, Durden. Ahora, en tu último capítulo de Avenida de Papel, hablaste sobre los unicornios y el cómo muchas veces las figuras de los fundadores un poco Ajá. se agrandan, ¿no? Y yo siento que Se vuelven locos. se vuelven locos, pero también la gente piensa que son dioses. Por ejemplo, lo dice Scott Galloway, este cuate que analiza mucho negocios digitales. Dice que critican mucho a Steve Jobs. Dicen, es que todos caímos rendidos la figura de un güey que se aprovecha de niños haciendo iPhones en China. Lo pone así, ¿no? Que ya da Sí, igual. sí. Bueno, tal cual. Pero yo creo que nos tocó, a mí al menos, y dime, y aquí va la pregunta. Yo creo que sí nos tocó estar en un momento en el que la gente, los directivos, las gerentes dentro de empresas que se empezaban a convertir a digital, no tenían ni idea de qué se trataba este mundo. Y nosotros que tuvimos la fortuna de empezar desde muy chavitos a, a trabajar en este mundo, pues nos empapamos y de repente estas personas nos veían como, wow, Durden o Christian, experto en digital y tal. Y yo creo que esa como godlike figure que hasta cierto punto se nos dio en una proporción de vida, ¿verdad? A los unicornios de Silicon Valley. Creo que puede ser bueno o malo, ¿no? ¿Tú llegaste a sentir en este peso, llamarle de una forma, de lo que habías logrado en el mundo digital? Pues mira, o sea, tampoco no me compararía con los güeyes que dirigen los unicornios, porque pues, evidentemente sí hay un mundo de Pero, separación. pero existía un caso de éxito, vamos, que importante. Sí, tío, para mí la mayor barrera siempre ha sido, pues, o sea, la edad. Creo que mi mayor nivel de complicación que de repente tuve cuando trabajé ahí fue que pues, era más joven y le tenía que dar órdenes a gente que era mayor y eso evidentemente nunca cae bien. Entonces tienes que tener cierto nivel de tacto en ese sentido, pero pues Claro. también había que apurar las cosas porque no teníamos mucho tiempo y estábamos en pleno boom de redes sociales y, pues, güey, o sea, no hay mucho tiempo como Para caerle para bien a todos. desperdiciar. Sí. Eh, a mí me parece que esta onda de idolatrar a a los jefes de las startups, o sea, y en general de idolatrar a muchos líderes de startups modernas, pues es parte también de que
es una generación que busca reflejar sus carencias en ídolos y por eso hay tantos armies de artistas que dedican su vida a defenderlos y a postear sobre ellos. O sea, hay cierta igual carencia emocional en gran parte del público que igual obliga o más bien que genera y evidentemente propicia que se idolatre este tipo de personajes, que no hay que olvidar que son genios del marketing, por eso están ahí posicionados. Entonces, su trabajo es convencerte de que son una pistola y evidentemente te convencen, pero que eso sea realidad, pues no. Entonces, tratar de desmitificar y sobre todo explicar cómo el poder pues, corrompe a todos niveles, pues, era importante para mí, ¿no? O sea, hasta que no lo ves de propia mano, sí, sí, no sé si tuvieras la capacidad de explicar cómo no, y es una discusión que se tiene con los billonarios, ¿no? ¿Cómo no le puedes Ujú. confiar al altruismo o a la caridad de una persona el hecho del sistema de salud o del sistema de seguridad? O sea, no puedes trasladar algo que es obligación del Estado a una persona, ¿no? En el sentido de las startups más grandes, ¿no? Uber, WeWork, Tesla. Y en el sentido más medio de como líderes de digital, pues es lo mismo. O sea, me parece un mejor approach para las personas que podemos o tenemos cierto nivel de influencia en el medio o que podemos hacer algo, un granito de arena en hacerles más fácil como la información y los contenidos a las personas, pues hagámoslo. O sea, más allá Ya. de generar un tótem de narcisismo personal a través de lo que uno hace, pues yo siempre le he visto como que sí debe tener cierta utilidad social lo que se hace, ¿no? Evidentemente, en esta época en la que se socializó a todos poder hacer contenidos, en la que todos son actores y todos son espectadores al mismo tiempo, al mismo tiempo en el momento en el que todos sean creadores, pues ya nadie lo es, ¿no? Que es una teoría. Que es Instagram, por ejemplo. Pero, exacto. Pero, o sea, creo que lo que define y lo que de repente hace que tengas un mejor, un mejor performance y una mejor visión y quizá algo que te dé más satisfacciones, pues darle ciertas dimensiones sociales a lo que haces. No siempre se Ya. puede y evidentemente hay muchas cosas que uno hace porque nada más nos gusta, pero como todo hay matices y si de repente llegas a ese nivel de influencia, pues por lo menos tener cierta conciencia de que por más que tengas un jet de 70 millones de dólares y hayas conseguido billones y billones, pues siempre puedes acabar como un pendejo para la historia si lo acabas haciendo de la verga y tú eres un Como muchos narcisista. ejemplos que hablaste, que por favor Pues vean, mucho menos. que vean tu capítulo, güey, que está buenísimo, que hablas de esto que nosotros tocamos bastante en el podcast, de los founders. Y yo te quiero, hablando de la influencia, yo me doy cuenta, Durden, que existen medios que son mucho más íntimos, pero que tienen digamos que un equilibrio súper potente de influencia versus reach, o sea, engagement, ¿no? Uh -huh. El podcast, por ejemplo, es un medio que tiene un engagement brutal, ¿no? Por su formato, porque los temas que se tocan son muy de nicho, etcétera. Yo creo Sí, que, por total. ejemplo, Avenida de Papel es un medio que tiene lo mismo, un engagement durísimo, porque también la gente ya te conoce hace tiempo, habla de temas de muy que le van al mismo target, lo mismo, nicho, ¿no? Y esta comparativa de trabajar con una marca grande, pesada, potente o ya de tiempo, ¿cuáles son las mayores diferencias de uno, la forma de posicionarlo y dos, el impacto que generas? Pues mira, creo que la diferencia fundamental, que también es operativa, es la burocracia. Evidentemente, una marca grande te conlleva más burocracia y menos velocidad para ejecutar Totalmente. ciertos conceptos, ¿no? Que eso acaba siendo muy duro si no se soluciona a tiempo. Pero eh, creo que los fundamentales pues acaban siendo pues bastante similares,
pero la velocidad de ejecución es lo que hace que unos tengan éxito o no. O sea, tú puedes ver que el fomentar que las audiencias tengan cierta actividad con tu contenido y que produzcas contenidos largos y que escribas piezas largas que sean de interés, que a la gente le sean de utilidad, porque pues, tienes dentro del contenido hay pues, dos que no fallan, ¿no? El how to, el cómo hacerlo y lo que es informativo para el nicho. Pero la velocidad en la que las aplicas es lo que es la diferencia entre pues, aprovechar una ola que puede durar 24 horas, como muchas veces pasa en digital, que una ola de tráfico dura 24 horas, ¿no? En el trend, y no hacerlo. Y evidentemente, creo que para cualquier marca de cualquier tamaño, el hacer contenido evergreen es la mejor apuesta, o sea, contenido que te va a funcionar en cualquier momento y que en cualquier momento va a ser consultado porque se relaciona contigo. Ok. Y que no tiene vigencia. Y la otra, pues, es potenciarlo con el trend y con lo que sucede en el día a día, ¿no? Te digo, la velocidad en lo que lo haces depende de qué tan grande es tu marca y de la burocracia que tienes. Entonces, por eso Axios crece tan rápido y quizá al New York Times le cueste más trabajo montarse a cierto otro tipo de cosas, ¿no? Pero pues digo, el New York Times tiene The Daily, que es algo que se sacaron de la manga y está impresionante, ¿no? El podcast que tienen diario con Ese no Michael lo Barbaro conozco. es increíble esa madre, o sea, ¿The Daily? yo no entiendo, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas, o sea, puedes sacar cosas muy rápidas y puedes hacer innovaciones muy rápido cuando eres una marca chiquita, como Axios, que pondría yo, por ejemplo, Uh-huh. y el New York Times, que es grandota, que es anquilosada, que tiene también su burocracia, al no ser rápidos, ellos crean un contenido evergreen, como es The Daily, que es Uh-huh. suyo, en lugar de, pues, ya no somos tan veloces para cachar el trend, ¿no? O sea, como New York Times. Igual y sí lo son, igual me estoy, pero, o sea, yo veo que destacan más por lo que ellos hacen como, esto es del New York Times y esto siempre, no importa qué saquen, yo lo voy a ver porque pues, funciona todo el tiempo, ¿no? Ok. Es evergreen. Y eso yo creo que pasó con The Daily. Es un podcast que a mí se me hace pionero, que es diario y que es una investigación. O sea, en The Daily trabajan 26 güeyes. O sea, es una Ok. investigación Y es un podcast. completísima de un tema. Sí, 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 todos los días, a las 7 de la mañana, aparte. O sea, y todos los días es una investigación con entrevistas, o sea, en el campo de batalla. Ahorita en el coronavirus estaban con los médicos, entrevistaron gente de Italia. Fueron los primeros en tener la info y sobre todo está súper bien documentado. O sea, investigadores ahí dándole, o sea, algo súper profesional para un contenido de 15 minutos en podcast. O sea, para una compañía el invertirle 26 plazas a un contenido de Podcast. audio de 15 minutos, a un podcast, en el 2000, cuando lo sacaron en el 2015, a mí se me hace como de, güey, o sea, los podcasts sí existen desde hace mucho tiempo y tuvieron como cierto pico y luego como que desaparecieron y luego ya, boom, voló, ¿no? Pero lo que hizo para profesionalizar y para poner un ejemplo de Daily es lo que digo, las marcas grandes que quieren innovar, pero que quizá no les da el tiempo porque su propia burocracia no les da, pues este tipo de cosas arriesgadas es lo que pues, te puede dar el éxito y te puede hacer que penetres en audiencias que no pensás que ibas a penetrar, porque pues de Daily lo escucha un chingo de morritos, un chingo de raza que no esperarías que lo escuchara y que quizás sea la propiedad más famosa del New York Times ahorita. Yo no la conocía, pero lo voy a escuchar a partir de mañana, tenlo por seguro. Pero más allá que el ahorrarte burocracia, ¿crees que el podcast tenga digamos que por creación, o tal vez por su formato, o por su facilidad de producción, tenga alguna ventaja frente al medio, por ejemplo, audiovisual? Sí, claro, o sea, pues es mucho más rápido y es mucho más móvil, ¿no? O sea, puedes hacer un podcast con tu equipo de grabación en cualquier momento y además puedes tener la agilidad de grabar bastante rápido, no tienes que cortar muchas cosas cuando lo editas, a menos de que tenga esa Sí, como depende de necesidad. tu rollo. Sí, Ujú. depende de tu formato. Y a la gente le es más cómodo, la neta, o sea lo que hace el podcast mucho más atractivo en esta época de prisas es que
pues la gente lo puede escuchar mientras hace cosas. Ujú. El Claro. contenido audiovisual, no, ahí te tienes que esperar, sentar o ver, o sea, no puedes hacer otra cosa más que ver. Y evidentemente ese espacio de tiempo que la gente tiene para verte, pues es muy valioso y es muy raro. O sea, no cualquiera te dedica 10 minutos para dejar todo lo que hace y verte. O sea, y eso la tele lo sabe y lo sufre. Lo saben lo de los comerciales, lo saben los que te ponen el pre-roll en YouTube, ¿no? O sea, es muy difícil captar la atención de muchas personas durante tanto tiempo. No, El incluso cuando podcast lo que tienes hace es optimizar. perdón, cuando tienes incluso tu video en YouTube, aunque sea aquí en el teléfono, te sale la notificación de Instagram y ¿qué vas a hacer? Pues te vas a ir a No, vas a abrir Instagram. Instagram, güey. Sí, Correcto. güey. Entonces claro. El podcast pues, lo que hace es optimizar el tiempo y optimizar la atención. Entonces, estás lavando los trastes, estás en el coche puedes ver un pinche blog, güey. O sea, si estás haciendo tareas, si eres de los que no te distrae que te estén hablando y hacer cosas, pues también hasta puedes trabajar mientras escuchas un podcast. Ah, no, Entonces, claro. optimiza el tiempo y hace que sea un mensaje mucho más potente porque pues, lo escucha más gente en momentos que les es más fácil, ¿no? Se les hace una carga que necesiten disponer de tiempo. Entonces, eso está Correcto. muy bien. Oye, una pregunta obligada, que no estamos llegando tan naturalmente ahí, pero tengo que hacértela. Estamos en un Uh-huh. mundo, como lo dijiste en tu capítulo de hoy, estamos en un mundo que tiene unas grandes corporaciones, ¿no? Facebook, Google, Amazon, Apple. Y ellos tienen muchísimo poder, tienen muchísima data y hay gente que siente un poco de temor de esta acumulación de poder. Quiero a grandes Sí. rasgos, sin preguntarte, o bueno, sin preguntarte acciones puntuales que dirías tú, quiero que me des como tu perspectiva de esta acumulación de poder y tal vez alguna, algo que se podría hacer o te quiero hacer la pregunta así como un poco más al aire. Ya, yeah. Pues, digo, cualquier acumulación de poder es nociva. Cualquier negocio monopólico, evidentemente, es nocivo para los chiquitos que quieren dedicarse a ese negocio, para los que quieren competir, ¿no? Evidentemente, la competencia genera mejores servicios para la gente. Y en el caso de la data, es un negocio que tiene tantas vertientes, unas positivas y unas aberrantemente negativas, dependiendo a quién se la vendas, Ujú, que todavía no me queda claro. O sea, el negocio de la data, más allá de la data en sí, que el acceso a la data, pues ya es irremediable, la neta. O sea, ya es sí, un negocio en el que voluntariamente el cliente da su data, güey, porque pues, te digo, es una época de que todos quieren atención, todos queremos atención, todos quieren ser parte de algo, son actores y creadores al mismo tiempo y espectadores, y pues ya das tu data, o sea, dónde vives, cómo vives, qué compras, o sea, ya es normal, ya hasta lo publicas. Entonces, la mayoría de la gente ya la da de por sí. Entonces, el negocio de la data y de a quién se la das, pues evidentemente, pues ese es un tren que ya salió. O sea, la regulación de quién y cómo la das. O sea, hay ciertos esfuerzos privados que a mí me parece que debería de haber esfuerzos públicos, gubernamentales por regular eso, como lo que ha hecho Europa, que Europa también lo ha hecho con ciertas deficiencias, sí, pero eh, llega a un dilema que obviamente pues cuestiona el propio capitalismo en lo que se refiere al negocio de la data, pues, ¿a quién le vendes? ¿A quién le puedes vender? Lo que te dice el liberalismo económico y el sistema en el que estamos actualmente es, güey, pues le puedes vender a quien se te hinchen los huevos. O sea, a quien quieras le puedes vender. No hay ninguna limitación y si me limitas estás atentando sobre mis garantías individuales, ¿no? Pero eso lo vi mucho y precisamente me puse a investigar eso de que lo escuché en The Daily. Hay una compañía en Estados Unidos que descubrió cómo, o más bien, que ideó una aplicación con un algoritmo que si te sacan una foto, ujú, con esa foto buscan en la base de datos del Internet, que es totalmente libre y pública. Entonces,
le saqué una foto y esto coincide con estas fotos en estas redes sociales. Ujú. Entonces, con sacarte una foto ya saben quién eres, en dónde estás o Ok. en dónde has publicado cosas. Entonces, ya más o menos le Es da. como image search, de hecho, de eso de que pones una foto y le pones como buscar al revés, pero total, pero Ándale, así, pero monstruoso, güey. O sea, qué te pedo. revisa en tiempo real un chingo de redes sociales y entonces el sistema en cuestión de 1 minuto y medio ya te dice, pues este güey tiene 12 matches con este tipo de cara en Facebook, Instagram, tal, tal, y según esto se llama esto, con un rango de accuracy de 91%. Ya lo ve el policía y es como, pero bueno, ya creo que ya spoilé el tema. Entonces, esta compañía, pues esta tecnología se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Pero decidió darle la prueba a varias policías locales de Estados Unidos. Ujú. Entonces, para cuando quisieran detener a alguien, pues le sacaban una foto y ya sabían quién era. Entonces, ya sabían, lo cual para un policía, pues le ahorra un chingo de chamba, de investigación, güey. Si de repente o tienen la foto de un asesino, pues ya tienen la foto y ya pueden investigar quién es, güey. Sí, pero también Pero en el lado de negativo, el gobierno, si quiere, si tiene un enemigo político, alguno de los sheriffs de la policía, pues lo busca y lo descubre cualquier movida y pues sí, le mete güey. una espantada. Que es que todo puede ser bueno o malo, evidentemente, cuando es tan grande, es que el miedo da es que sea tan grande, ¿no? En la magnitud. Sí, no, y lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue ir con ellos, investigarlos, preguntarles. El New York Times fue a preguntarles. Y el fundador dice, no, pues mira, o sea, nosotros no tenemos la intención y yo les prometo que no le voy a vender a ningún gobierno y no le voy a vender a ninguna democracia que esté fallida ni a ninguna dictadura. Lo voy a hacer solamente con clientes que sean honestos, que sean moralmente, que me convenzan moralmente y la chingada, pero es como de, güey, pues no nos podemos fiar de la capacidad de fichar gente de forma global a tu buena fe, güey, a de que a tu brújula moral sea algo que Claro. defina si la gente es fichado o no, ¿no? Entonces, si es una discusión respecto de la libertad, tanto de las empresas como de las personas, de hacer o dejar cosas que dábamos por sentadas que se podían hacer. Pero pues es que no había un problema como ¿sabes? En Ya. ese sentido, pues va a haber modificaciones que yo todavía no sé la respuesta a la manera en la que acudimos a servicios, en lo que esos servicios hacen su negocio, el propio Amazon que tiene la información de miles de sitios en su cloud services, de cómo se comportan a la hora de comprar, pues es un chingo de información. Y la forma en la que la manejan, pues es cuestionable, pero pues como diría Andrés Manuel López Obrador, es la pelea entre el poder político y el poder económico. Uf. Güey, Entonces, yo no sé el pronóstico, güey. nos va a faltar tiempo, pero lo bueno es que nos puede sobrar tiempo para otra plática, dejarnos ir con este tema que la verdad es como, uf, a mí me encanta estar futureando y pensando y escuchando opiniones y ver qué se puede hacer. Mucha gente le da mucho miedo a Amazon, a otros Google. Yo soy a mí me da más miedo Amazon que Google. Pues la misma sociedad civil, pues debe de, por eso te digo, la labor pedagógica es importante, entender por qué más que miedo hay que exigir a ciertas entidades responsabilidad social o pues, la responsabilidad que tienen como gobierno, ¿no? Pero si no entiendes el tema, ¿cómo vas a hacer tú, cómo vas a indignarte? Por favor, escuchen Avenida de Papel para que escuchen los análisis de Durden, que son muy valiosos, güey, en muchos temas. Se te agradece. Sigue dándonos valor, no frenes Avenida de Papel y manténnos informado de dónde estás compartiendo contenido, creando. Y señor, insisto, muchísimas gracias. Te mando un abrazote. Abrazo, Cris, muchas gracias. No me cuelgues, pero nos despedimos de todos. Órale. Venga.